Hola a todos, bienvenidos una vez más a este curso. Estamos dando Machine Learning y esta vez le toca un tema bastante especial, ¿no? Son las redes neuronales. Entonces lo que vamos a hacer es explicar un poco, una introducción de lo que son las redes neuronales y luego en un siguiente video vamos a mirar cómo se realiza en Python. Bien, entonces para comenzar, ¿qué es esto de las redes neuronales, no? Y para poder explicarlo, vamos a inicializar con un concepto que es el concepto de perceptrón. Bien, entonces lo que intentamos emular aquí es lo que realiza una neurona humana, ¿no? Esta es como la idea de lo que queremos hacer. Entonces, en este caso se crearon varios modelos para intentar imitar eso que hace la neurona en un entorno computacional. Entonces, Rosenblatt, por ejemplo, fue uno de los creadores de esta estructura de imitación de las neuronas, ¿no? Eso fue en el año 58. En especial lo que intenta hacer el perceptrón es buscando un conjunto de entradas, que también es lo que haría estas entradas de la neurona, un conjunto de entradas, y ese conjunto de entradas son evaluadas a través de unos pesos, ¿sí? Que son lo que al final se busca dentro del modelo de perceptrón, se buscan estos Ws, bien, y utilizamos una función, ¿no? Normalmente para el caso de perceptrón es una función de una suma, ¿bien? Entonces lo que hacemos es sencillamente sumar. Sumamos los pesos ponderados, que sería la multiplicación de las variables por cada uno de los W. Bien, muy parecido a lo que se trabajaría en un promedio ponderado. Listo. Y luego pues pasamos ese suma a través de una función que se llama función de activación. ¿Bien? Y obtenemos una salida esperada, que es lo que comúnmente buscaron en sus inicios fue un tema de clasificación, pero que actualmente se puede aplicar para cualquier tipo de problema de Machine Learning. Bien, entonces, esa fue como la idea original, era imitar o simular el comportamiento de una neurona humana en otro entorno, ¿no? Y normalmente ese otro entorno es un entorno computacional. Listo. Entonces, esta función de aquí, este que vemos acá abajo, ¿sí? Eso es lo que llamaríamos un perceptrón. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es un conjunto de entradas con unos pesos específicos, cada una de esas entradas, y luego lo que aplicamos es una operación de sumas de la multiplicación de esas entradas por estos pesos, sumamos eso, que es la unión sumatoria, y luego lo aplicamos a través de una función de activación. Bien, que al final lo que nos dice es, dado ese valor de suma, cuál sería el valor de la variable y. Si estamos clasificando, por ejemplo, y las clases son 0 y 1, pues entonces la función de activación nos va a decir, dada la suma que nos dio, pues si toma el valor de 1, el valor de y, o toma el valor de 0, o sea, y. ¿Bien? Eso es lo que al final hace una neurona o un perceptrón en este caso. ¿Bien? Una neurona artificial. Y entonces, viendo ya un poquito más explicativo de lo que es el perceptrón. Bien, entonces, como les comenté, tenemos unas entradas que son las X y lo que busca el perceptrón son esas W, ¿sí? Son esos pesos específicos de tal forma de que se nos minimice el error. ¿Bien? Esa es como la idea del perceptrón. Entonces, al final, esa sumatoria que está aquí es la multiplicación, la suma ponderada, si se dan cuenta, es un promedio ponderado entre la entrada y esos pesos, ¿no? Eso lo está buscando esa función suma. Y luego esta función de activación, básicamente lo que necesitamos hacer es que nos defina cuál es la clase, dado esa suma, cuál es la clase donde va a quedar el valor de y, ¿no? ¿Bien? ¿Cómo funciona eso de las clases? Ya lo vimos en temas de clasificación. Veamos un ejemplo. Bien, veamos este ejemplo. Este es el ejemplo de la puerta lógica I. Bien, desde el punto de vista lógico, esa puerta lógica y es verdadera cuando las dos variables son verdaderas. Entonces, en este caso tengo dos variables, x1 y x2, y vean que cuando x1 toma el valor de 0 y x2 el valor de 0, y es 0. De hecho, siempre 0, salvo cuando x1 y x2 toma el valor de y. Escúchame lo que dije, cuando x1 y x2. Esa es la función y es verdadera cuando ambas expresiones son verdaderas. Bien, entonces el perceptrón
puede sin ningún problema encontrar esos W adecuados para separar y para clasificar de una manera adecuada los conjuntos, ¿no? Es decir, estos ceros de estos unos. Bien, entonces veamos desde una forma gráfica. Bien, cuando x vale 0 y y vale 0 es este punto que está acá abajo en el inferior. Bien, cuando x vale 0 y y vale 1 es este punto. Cuando x vale 1 y y vale 1 es este punto. Y cuando x vale 1 y y vale 0 es este punto. Bien, y los valores que están adentro son los valores de y, ¿no? La idea aquí sería clasificar, dividir, separar los ceros de los 1, del 1. ¿Bien? Una forma fácil de hacerlo, pues pasando una línea recta, ¿lo ven? Esta línea recta es una expresión, es una función de línea, una expresión matemática que nos permite en este caso separar ese 1 de los demás valores, de los valores 0. Y en este ejemplo, esta expresión se comporta de esta forma, ¿no? x1 más x2 menos 1.5 igual 0. Con esta expresión nos permite separar. De hecho, hay múltiples expresiones que nos permiten hacer también la separación entre estos dos conjuntos. Bien, pues en este ejemplo, donde x1 y x2 toman el w, toman valor de 1, y el beta 0, valor de 1,5, de menos 1,5, pues nos da esa expresión matemática que se encuentra aquí. Bien, una primera entrada, aquí para este ejemplo serían 3 entradas. Una primera entrada sería la constante, en este caso beta 0. Recuerden los modelos de regresión, sería beta 0. Bien, luego un beta 1 que es el de la variable esta, y luego un beta 2 que es el de la variable x2. Bien, teníamos 3 entradas y dadas esas 3 entradas encontrar el modelo específico. Bien, entonces eso es lo que hace al final ese perceptrón. Es buscar los W a través de optimización, buscar los W que minimizan este error que se encuentra aquí, ¿no? La idea es clasificar adecuadamente estos datos. Entonces, aquí es fácil hacerlo con una línea recta. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que se dieron cuenta que el perceptrón no es suficiente, no es adecuado para solucionar una puerta lógica muy específica. La puerta lógica SOR. ¿Bien? Para explicar un poco, la puerta lógica SOR es verdadera cuando uno de las dos variables que estamos analizando es verdadera. 0 en los demás casos. Entonces veamos un poco esto. Cuando x1 toma el valor de 0, x2 el valor de 0, la y es 0. Cuando x1 toma el valor de 0 y x2 el valor de 1, el valor de y es 1. Cuando x1 toma el valor de 1 y x2 el valor de 0, es 1. Y cuando las dos toman valor de 1, pues también la y es 0. Entonces aquí en la puerta lógica SOR, la función es verdadera solamente cuando una de las variables, solo una de las variables es verdadera. Bien. Entonces, se demostró que el perceptrón no puede resolver este problema. Veamos los ejemplos, ¿no? Bien, cuando x1 y x2 toman el valor de 0, este punto de aquí, pues la variable es 0. ¿Bien? Cuando x1 toma el valor de 0 y x2 el valor de 1, es este punto de aquí, el valor es 1. ¿Sí? Entonces, en general tenemos los puntos negros. Los puntos negros van a ser cuando la variable y toma el valor de 0, y los puntos blancos van a ser cuando la variable y toma el valor de 1. Bien, entonces aquí resulta de que no puedo realizar una línea recta de tal forma que me permita separar adecuadamente estos conjuntos. Por ejemplo, si la paso la línea por aquí, esa L1, si la paso por aquí, bien, lo que va a ocurrir es que tengo clasificado esto como una clase y todo lo demás como una clase. Y tendría un error que sería este punto de aquí. Si la paso por aquí la línea, bien, paso lo mismo, ¿no? Este me la clasifica bien como un conjunto diferente, como una clase diferente, pero estas tres me la clasificaría en otra clase, ¿no? Teniendo un error de esta clase. ¿Bien? Entonces, en general, se demostró que con un perceptrón no existe forma de poderlo resolver. Y no existe una sola línea que me pueda separar adecuadamente sus conjuntos. Bien, entonces, como todo tiene solución,
varios años después, casi una década después, se encontró que un perceptrón no lo puede resolver, pero varios sí. En este caso, dos perceptrones sí pueden resolver este problema solo, es decir, que sí pueden clasificarlo adecuadamente. Bien, entonces, lo que se abordó fue entonces la construcción de múltiples perceptrones conectados entre sí, ¿sí? Una red de perceptrones. Entonces, más bien eso sería una red neuronal. Bien, si el perceptrón es una neurona, entonces un conjunto de perceptrones tendríamos ya una red neuronal, ¿no? También se llama perceptrón multicapa, ¿sí? Entonces, lo que tenemos al final es que puedo tener múltiples capas y cada capa con múltiples perceptrones. Bien, entonces en un ejemplo, si yo tengo un solo perceptrón, pues ya sabemos que no nos puede separar adecuadamente el problema, ¿no? Que no puede separarnos adecuadamente las dos clases. Pero si yo utilizo dos perceptrones, entonces ya los perceptrones nos pueden generar zonas específicas. Por ejemplo, un perceptrón sería esta línea y otro perceptrón sería esta línea por acá afuera. Bien, y entonces puede decir todo lo que se encuentra entre esas dos líneas pertenecen a la clase 1 y todo lo demás pertenece a la clase 0. ¿Bien? Entonces, gracias a que podemos tener ahora múltiples perceptrones y cada perceptrón piensa que nos está generando una línea, podemos estar generando ya regiones convexas específicas. ¿Bien? Una región convexa es esta zona, por ejemplo, se encuentra aquí. Entonces pueden dar figuras un poco más raras dependiendo del número de neuronas o de perceptrones que tenemos. Bien, nos puede dar, por ejemplo, estas cosas si tenemos ya una red un poco más complejas, ¿no? Ya nos puede dar zonas mucho más pequeñas, específicas y más raras. Bien, entonces eso fue lo que abordamos, ¿no? Pensar en no solamente en una neurona, sino pensar en múltiples neuronas, en múltiples perceptrones. Y esos perceptrones se encuentran organizados en capas. Bien, eso es lo que llamamos perceptrón multicapas. De esa forma ya podemos resolver múltiples problemas. Bien, y ahora vamos a mirar un poco esas redes neuronales que son ya multicapa para ver en qué consiste. Bien, que como la forma como la abordamos actualmente. Bien, entonces en general podemos mirar esto así. Yo tengo un conjunto de entradas y cada una de esas entradas me está asociando a una neurona, a un perceptrón, ¿no? A una neurona. Bien, pues esta capa se llama capa de entrada. ¿Sí? Este conjunto de elementos que están aquí y esas neuronas que están aquí. Capa de entrada, ¿no? Y tengo una capa de salida, ¿sí? O sea, la capa de salida. Decimos que esa sería como la parte clásica de un perceptrón, las entradas y las salidas. Pero además de eso, yo puedo tener múltiples capas ocultas que están entre la entrada y la salida, que son las que me permiten generar todas esas líneas que ustedes vieron, todas esas posibles conjuntos extras que ustedes vieron aquí. Eso no nos da estas capas ocultas. Bien, entonces la configuración de capas ocultas nos permite generar, poder resolver, perdón, múltiples problemas. Bien. Y esa es la forma como vemos actualmente una red neuronal multicapa, ¿no? Cada capa está conformada por múltiples neuronas, por múltiples perceptrones. ¿Sí? Entonces lo que tengo es unas entradas, unas capas ocultas, que pueden ser múltiples, no solamente una, y cada capa con un número de neuronas específico, bien, que lo define cada persona, y luego al final una capa de salida, ¿no? O salidas múltiples, también puede ser múltiples neuronas, dependiendo si puedo tener múltiples salidas específicas, múltiples variables de salida. Bien, pero común sería una capa de salida. Bien, esta es como la idea de lo que sería una red neuronal, ¿no? Actual. Pero ¿qué ocurre aquí? Lo que pasa aquí es que a veces estos problemas que se nos presentan tienen curvaturas. Por ejemplo, pensemos en este ejemplo de acá abajo. Tenemos unas curvaturas específicas y a veces una región convexa la puede solucionar, como en este ejemplo, lo puede solucionar adecuadamente, pero a veces es muy difícil encontrar una solución si es un problema de esta forma lineal, ¿no? Bien, entonces, si quiero generar regiones, zonas que no sean lineales, recordemos cómo es la función de un perceptrón, de una neurona, pensemos en esto, ¿sí? Y si cada neurona tiene esta misma expresión,
Bien, esta misma expresión, pues resulta entonces que como lo que está haciendo son sumas en cada una de las capas ocultas, lo que hace es sumar, ¿sí? Suma esta expresión, pues si yo sumo otra sumatoria de unas y, por ejemplo, de una zi por wi, bien, si yo voy sumando, eso sigue siendo una función lineal. Si sigo sumando variables y w de esta forma, sigue siendo una función lineal. Bien, entonces no podríamos analizar curvaturas o regiones un poco más complejas. Entonces, ¿qué fue lo que se analizó? Pues pensar en esa función de activación, ¿no? Esta función que se encuentra aquí. La idea es que la salida no sea solamente la suma, sino que esa suma pase a una función y que esta función sea no lineal. Bien, y esa salida de cada una de las neuronas ya se convierte en una función no lineal y le empezamos a dar ya un poco de diversidad y de curva a lo que nos puede estar ofreciendo un perceptrón. Bien, entonces vamos a mirar un poco esas funciones no lineales que se fueron generando, que se fueron creando. Bien, entonces al final eso es lo que hace una función de activación. La función de activación es la que se encarga de darnos la salida de cada una de las neuronas, ¿no? Él transforma esa suma, la transforma y nos da una salida, ¿no? Y esa salida es la que va a pasar luego a las siguientes neuronas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta salida de aquí, esta línea, ¿bien? Es el resultado de la función de activación de esta neurona. Bien, lo mismo esta línea, ¿no? Se envía el mismo valor. Listo. No es que lo que le llega aquí está multiplicado por un W, que es el W de la línea. Ya lo vamos a mirar un poco. Bien, entonces, lo que se busca es que esas funciones de activación sean derivables, porque recordemos que una de las formas clásicas de optimización es trabajar con derivadas, ¿cierto? ¿Sí? Con el gradiente como tal de la expresión. Pero la idea aquí es que existe un algoritmo, que es el descenso del gradiente, y con este algoritmo, la mayoría de los algoritmos lo que se hace es optimizar esos W. ¿Bien? Entonces, la idea aquí es que sea fácilmente derivable para que se pueda aplicar de una manera sencilla ese algoritmo de descenso del gradiente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que buscamos en esas funciones de activación. Vamos a mirar unos ejemplos de funciones de activación. Una de las más comunes sería esta función sigmoide, una de las más comunes. Bien, si ya la hemos visto, ¿no? Esta función la hemos visto en la regresión logística. ¿Bien? Entonces, esta curva, si nos damos cuenta, es asintótica, ¿sí? Asintótica a 0 y asintótica a 1. ¿Sí? Entonces, no vamos a tener ningún dato por debajo de 0 ni ningún dato por encima de 1. ¿Sí? Y los valores suelen aparecerse en regiones, ¿no? Por aquí los ceros y por acá van a aparecer los 1. Son formas de ir clasificando también, una forma muy, muy buena de clasificar. Bien, dentro de las características de la sigmoide es que suele ser lenta en el proceso de convergencia, es decir, encontrar ese óptimo, ¿bien? Suele ser relativamente lento, es algo más pesado para el algoritmo de descenso gradiente, ¿bien? Y eso lo hace un poquito difícil, ¿no? En algunos problemas se requiere que no requerimos agotarlo entre 0 y 1, sino de pronto entre otros valores, y también no nos serviría porque está acotado entre 0 y 1. ¿Bien? Se suele utilizar siempre en la última capa, que es en la capa de resultados. Suele dar buenos resultados ahí. ¿Sí? Eso es lo que se suele suceder con la sigmoide. Bien, una parecida, pero ya muy parecida a la sigmoide, que es la tangente hiperbólica. Bien, en caso de la tangente hiperbólica, ya se mueve entre menos 1 y 1. ¿Sí? Está agotada entre menos 1 y 1. También es de convergencia lenta. Bien, tiene las mismas propiedades de la sigmoide. Son muy similares. La diferencia está en que ya se mueve entre menos 1 y 1. Entonces nos daría un poco más de margen de maniobra para ir trabajando. Bien. Si tenemos, por ejemplo, que decidir entre dos clases totalmente contrarias, esta sería como la más adecuada. ¿Sí? Superior a la sigmoide en ese caso. Bien. Una que son de las más utilizadas también es la ReLU. Bien, la ReLU. Esta se usa en capas ocultas. Bien, la ReLU tiene esta función,
¿La ven? Es una función no lineal, parece lineal, pero no, es no lineal. ¿Por qué no lineal? Porque la línea iría de 0 en los positivos, en los reales positivos, y en caso de los reales negativos sería 0. Entonces ya pierde la continuidad, ¿no? Entonces es una función no lineal. Bien, entonces en este caso solamente se activa cuando la variable es positiva, ¿no? Cuando comienza a hacer los procesos de separación. Suele ser bastante buenas en datos en capas intermedias, ¿no? Entonces normalmente se suele utilizar. ¿Sí? Se usa mucho cuando se trabaja todo el tema de procesamiento de imágenes también. Y esta es una modificación que se le hizo a Relu, que es Liquirelu. Bien, entonces aquí ya la función cambia, ya tengo un poquito de pendiente en los datos negativos, ¿no? Un poquito de pendiente, aquí está. Bien, entonces esto se llama coeficiente rectificador. Aquí en este ejemplo está como 0,01, pero puede ser cualquier valor. ¿Bien? Y ese coeficiente rectificador lo que nos hace es esto, ¿no? Se mueve un poquito, es una pendiente pequeña, y ya se comporta, sabemos que se comporta bastante bien también con un manejo de imágenes. ¿Bien? Igual que Relu, suele ser bastante buena en capas intermedias. ¿Bien? Y Softmax, que se usa mucho en la última capa, que es una generalización de la relación logística de la sigmoide. Vean que también es una S. Esta es una generalización de la sigmoide. Bien, también se utiliza para trabajar, como le comenté, en la última capa, y se usa mucho cuando tengo múltiples clases, ¿sí? Entonces, en múltiples clases suelo utilizar softmax sobre sigmoide, ¿no? Si tengo múltiples clases. De todo modo, la softmax reduce la sigmoide. Entonces, es bastante buena, repito, para la última clase, ¿sí? Para la última capa, perdón. ¿Bien? Entonces, es como la teoría en cuanto a lo que vamos a trabajar con redes neuronales. Entonces, para ir resumiendo, en caso de las redes neuronales, lo que tenemos son múltiples capas. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es definir la arquitectura de esa red. Y cuando definimos la arquitectura, lo que básicamente definimos son cuántas capas vamos a tener, las neuronas, cuántas neuronas en cada capa, y cuál va a ser la función de activación, que la podemos configurar para cada neurona, para cada capa, ¿no? Mucho más cómodo trabajar por función de activación por capas. Bien, entonces, esas son las cosas que definimos cuando estamos haciendo una arquitectura. ¿Bien? ¿Cuántas neuronas? ¿Cuántas capas en cada neurona? Pueden ser diferentes números de neuronas en cada capa. Y cuáles van a ser la función de activación en esas neuronas. Y lo que hace al final el algoritmo de redes neuronales es que comienza con unos valores aleatorios, ¿bien? Unos valores aleatorios en todas estas conexiones que son las W, ¿bien? Y así obtiene una salida con estos valores aleatorios, que suele ser mala, ¿bien? Y luego, utilizando un algoritmo que se llama backpropagation, propagación hacia atrás, ¿bien? Lo que hace es encontrar, vía descenso de gradiente, encontrar e ir mejorando los W, que son todos los que van en la línea, ¿no? E ir mejorando los W. Cuando se devuelve, ya encuentra el de aquí, vuelve a calcular todos, porque se actualizan los W para ir mejorando, se recalcula todo, se obtiene una nueva ya estimada, ¿bien? Se devuelve y volvemos a hacer el algoritmo de backpropagation. ¿Bien? Entonces, eso son varias iteraciones que acá se llaman épocas. Bien, vamos a hacer múltiples épocas, y cada época lo que debemos ir observando es que se va mejorando esos W y ese pronóstico que nos va a dar la red neuronal. Bien, entonces ya en un próximo video lo que vamos a ir mirando es cómo se realiza una red neuronal en Python, ¿no? Y vamos a trabajar con la librería TensorFlow 2, que es de Google y es bastante sencilla de trabajar. Bien, para entender un poco mejor este tema de redes neuronales multicapa, lo que vamos a hacer es entrarnos a esta página, a playground.tensorflow.org, y así vamos a ir jugando y mirando cómo funcionan las redes neuronales. ¿Bien? Entonces, en este ejemplo,
estamos teniendo un problema de clasificación. Aquí te puedo hacer un problema de clasificación o de regresión, son dos tipos. Lo quiero como clasificación. Y lo que queremos hacer es que tenemos estos puntos, ¿no? Unos puntos naranjas y unos puntos azules. Y la idea es que nuestra red neuronal sea capaz de separar esos puntos naranjas de los azules. Bien, a simple vista usted puede decir, pues pasó una circunferencia por aquí y ya la separo. Sí, claro, eso es lo que queremos que haga una red neuronal, ¿no? Que imite ese pensamiento humano. ¿Bien? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es definir la arquitectura de esta red neuronal. Bien, ¿cómo? Ya tenemos aquí una capa de entrada, ¿bien? Que en este caso tengo dos datos de entrada, X1 y X2, que son mis datos de X y Y. Bien, y lo que vamos a ir definiendo son cuántas capas ocultas vamos a querer, ¿no? Por ejemplo, por defecto nos ponen dos capas ocultas, la primera capa de 4 neuronas y la segunda capa de 2 neuronas. Pero eso se puede configurar. Yo le puedo decir que quiero una sola capa oculta de 4 neuronas, o si quiero menos neuronas, pues voy bajando aquí. ¿Bien? Entonces aquí, si dejo esto así como está, dos datos de entrada, una neurona, esto sería un perceptrón, ¿no? Esto es un perceptrón, ¿sí? Y así voy aumentando, pues ya tengo dos perceptrones, ¿bien? Ya una capa, ¿bien? Y si quiero aumentar el número de capas, pues ya le agrego aquí. Entonces la idea es ir revisando cómo funcionan estas neuronas, ¿no? Lo otro que podemos ir configurando es, por ejemplo, la función de activación, que aquí nos dan 4 funciones de activación: la ReLU, la tangente hiperbólica, la sigmoide y la lineal. Bien. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con la ReLU, ¿bien? Escojo ReLU, ¿bien? Y ahora todas las funciones de activación serían ReLU. Ok, entonces puedo ir configurando. Vamos a ver qué pasa si yo dejo, por ejemplo, 4 neuronas en esta primera capa oculta y 2 neuronas en la segunda. ¿Sí? Y quiero revisar qué está pasando con la función de activación ReLU. Le doy correr. ¿Bien? Y él nos va mostrando aquí con el número de épocas, nos va mostrando lo que la red neuronal va haciendo, ¿no? Entonces, miren que la red neuronal está intentando crear ya la zona que es de azul y de los demás que es de naranja, ¿no? Ya no lo está definiendo. Y acá arribita nos está dando nuestra función de pérdida de error, que la idea es que sea bastante baja, ¿bien? Entonces aquí tengo una función de error bastante pequeña, ¿no? Es de 0.1%, bastante bajita, 0,001. ¿Bien? Y ya tengo alrededor de unas 1000 épocas, ¿bien? Y ya nos dejó una estructura con un error de entrenamiento de 0. Vean que tenemos un error de 0 de entrenamiento, ¿bien? Y un error en prueba de, también de 0, ¿ven? Ya llegó un error de prueba en 0 también, con 1500 épocas más o menos. Bien, entonces vamos a ir mirando qué sucede al ir cambiando la arquitectura de esta red, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo con un perceptrón, bien, que sería, por ejemplo, una sola capa de esta forma y una neurona. Bien, entonces aquí tendría un perceptrón. Recordemos que el perceptrón no es capaz de separar esta cosa que está aquí, ¿no? Porque solamente tendríamos una línea recta en algún lado. Entonces lo que estoy esperando es que se equivoque en un 50% de las veces. Si pasa una línea por aquí, 50% de las veces. Y si pasa una línea por aquí, también se equivoca en un 50% de las veces. Vamos a revisar para ver qué pasa. ¿Bien? Entonces ahí nos está faltando la línea. Tenemos un error de un 40% de las veces. Nos la pasó por aquí. ¿Sí? Nos digo esto como estas azules como buenas y estos poquitos errores aquí como malos. Bien, pero vemos que es una mala decisión, ¿no? Nos está clasificando mal todos estos naranjas que están acá. ¿Bien? Entonces esta es una mala arquitectura para este tipo de problemas. Forma de arreglarlo, pues vamos a ver qué ocurre si yo lo aumento una capa. ¿Sí? Vamos a aumentar una capa, dimos play, entonces ya con esta capa ya vamos mirando qué nos puede dar daño, ¿no? Nos está dando también una tasa de error de punto 4 de error. Aumentamos neuronas. Vamos a ir a darle tiempo. Entonces tenemos aquí una tasa de error de casi 0.5, ¿no? Bueno, una tasa en training de 0.38. ¿Sí? Voy a aumentarle una neurona más aquí, a la última capa.
Ya comienza a hacer estas cosas, ¿no? Bien. Otra cosa que también podemos hacer es, por ejemplo, aumentar las entradas. ¿Sí? Si tengo los datos x1 y x2, como en este ejemplo, pues yo también le puedo dar como entrada una x1 al cuadrado y una x2 al cuadrado, ¿no? También le puedo aumentar las entradas aquí, ¿sí? Pues ya con estas dos ya puedo mirar curvatura, porque con x al cuadrado y con y cuadrado y con x2 al cuadrado ya podemos mirar una circunferencia. Y entonces voy a dejarlo, por ejemplo, con así como si fuera un pecentrón, a ver qué pasa, ¿no? Incluso así, con estas dos entradas debería darnos por lo menos una circunferencia. Ahí está la circunferencia con una tasa de error muy baja, ¿sí? Muy baja. ¿Por qué se da ya esa curvatura? Por la entrada de x1 y x2. Bien, que también se podría hacer. Ya si lo queremos ir mejorando, pues le agregamos más capas, ¿sí? Y podemos ir probando. ¿Sí? Ahí es bastante bueno, vean el error en pocas épocas. ¿Sí? Un error bastante bajito, ya en entrenamiento cero y ya en los es cero. ¿Sí? Claro, es cierto de que esta prueba es bastante sencilla, ¿no? También se le puede ir aumentando la complejidad del problema. Aquí donde dice ruido está en cero, yo le puedo ir aumentando. Si pongo un ruido, por ejemplo, un ruido aquí de 15, ya estoy mezclando los naranjas con los azules, eso ya se pone un poquito más difícil. Si lo tengo en 35 ya se pone un poco más complejo, ¿no? Está mucho más difícil el tema de la separación y nos debería estar dando más errores, ¿no? Bien, aquí es cuánto porcentaje le estamos dando a entrenamiento y prueba. Entonces le podemos decir que, por ejemplo, quiero un 30% de test, de data, de prueba. ¿Okay? Y en tamaño del lote, vamos a colocarle, por ejemplo, aquí, 10 está bien, digamos en 10. Bien. Entonces ya este problema tiene más ruido y ya vean que hay punticos naranjas dentro y azules por fuera, ¿no? Entonces ya es un poquito más difícil. Si yo corro, vamos a aumentar el número de neuronas aquí. Bien, vamos a trabajarlo así y ya se debe demorar un poco más ya en obtener unos resultados relativamente buenos, ¿no? Son un poco más difíciles ya de encontrar. ¿Sí? Entonces la idea aquí es que vayan mirando diferentes arquitecturas e ir mirando qué es lo que está haciendo la red neuronal y cómo va mejorando. ¿Sí? Que ahí comenzó a hacer cosas raras, ¿no? A ir a intentar separar esos puntos naranjas de la región. ¿Sí? Ya tengo un 8% de pérdida en entrenamiento y un 26% en prueba. A medida que él intenta hacer mejor, puede dañar los datos de prueba. Es lo que está pasando ahí. Entonces, la idea es ir probando nuevas arquitecturas para ver qué les da, ¿no? Incluso también vayan probando otras funciones de activación. ¿Sí? Este es un problema un poco más fácil, pero existen aquí otro tipo de problemas un poco más difíciles. Por ejemplo, este en espiral es mucho más difícil de trabajar, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver qué hace con la función sigmoide con 3 capas ocultas, ¿bien? Con este tipo de neuronas. Entonces la idea es que ustedes vayan probando y vayan revisando qué está pasando con esta red, ¿no? ¿Bien? Entonces, prueben, jueguen un poco y no siendo más, me despido, ¿no? Entonces, ya les dejo para que vayan jugando con esta red. Prueben otro tipo de problemas, ¿sí? Y prueben configuración diferente, ¿no? Bien. Entonces, nos vemos a la próxima. Chao.